Bueno, pues ahora tenemos a Abraham, que ha realizado el proyecto bajo la dirección de Luis Narváez y nos va a hablar de hipersuperficies complejas con singularidades. Sí. Bueno, yo lo siento, pero lo mío es un Beamer normal. He intentado cambiar los colores así un poco para que no sea el típico azul, pero bueno. Vale. Bueno, pues como hemos dicho, yo voy a hablar de las singularidades aisladas cuasi homogéneas de hipersuperficies complejas, que, bueno, en realidad lo que voy a explicar es un teorema de hace ya cerca de 50 años, pero que tiene todavía está vigente en la teoría de singularidades actuales. Es un problema muy importante. Entonces, vamos a contarlo un poquito. Voy a dar una pequeña introducción sobre cuál es este teorema de caracterización. Luego vamos a ver unos conceptos preliminares necesarios para entender qué es lo que dice el teorema. Luego vamos a ver el teorema de Gerard-Lebel, que es una herramienta para demostrar el teorema de una forma alternativa más rápida, que no es la prueba original que se dio de este teorema. Y por último vamos a ver el teorema en sí, que es el llamado teorema de caracterización de Saito. Bueno, pues como ya he dicho, el objetivo es dar una prueba de este teorema, que es del año 1971. Y bueno, como ya he dicho, es un resultado relativamente clásico, pero es bastante importante actualmente en teoría de singularidades y existen problemas abiertos hoy en día que están fuertemente basados en él. De hecho, uno de los problemas que voy a intentar abordar en mi tesis doctoral, que la empiezo este año, tiene que ver con esto. Entonces, bueno, como también he dicho ya, nos vamos a separar un poco de la prueba original que dio Saito en el año 71 y nos vamos a centrar en un resultado que dio Gerard y Lebel en el año 1976, que, digamos, facilita o ataja la prueba original. Bueno, vamos a ver unos cuantos conceptos preliminares. En primer lugar, pues como vamos a hablar de singularidades, pues hay que saber qué es una singularidad. Entonces, si tenemos una función holomorfa en un entorno del origen, esto es el anillo de series convergentes en n variables, que se anule en el origen, pues podemos considerar la hipersuperficie de los puntos que son anulados por f dentro de este entorno. Y entonces vamos a decir que x tiene una singularidad en un punto P cuando todas las parciales se anulen en ese punto. Esto lo que nos viene a decir es que, claro, si todas las parciales se anulan, no podemos aplicar el teorema de la función implícita y, por tanto, no existe una descripción, digamos, lo suficientemente buena de la hipersuperficie en el entorno de ese punto. Entonces, por eso es un punto singular. Y la singularidad, pues, va a ser aislada cuando, bueno, pues exista un entorno que no tenga más puntos singulares. Bueno, un concepto clave va a ser el de polinomio cuasi homogéneo. Entonces, un polinomio en n variables complejas vamos a decir que es cuasi homogéneo cuando existan pesos W1, Wn enteros positivos, de manera que cuando elevemos cada componente, o sea, cada coordenada x sub i al correspondiente peso, pues obtenga un polinomio homogéneo. Un polinomio homogéneo, bueno, que todos los monomios tengan el mismo grado. Esto se puede explicar equivalentemente como que existe un cierto W, que por cierto es el peso del polinomio homogéneo este de aquí, de manera que para cada monomio x1 alfa 1, xn alfa n, pues se tenga que la suma de los w y alfa i sea justamente w. Tengo aquí un ejemplito. Por ejemplo, en c de x y z consideramos este polinomio de aquí y lo que hacemos es asignarle a la x peso 3, a la y peso 2 y a la z peso 1. Entonces, este primer término tiene peso 9, este último término, como la x tiene peso 3, también tiene peso 9, y bueno, todos, ¿no? La y tiene peso 2, a la cuarta 8 y uno de la z 9, y así. Bueno, pues todos los polinomios cuasi homogéneos verifican lo que se llama la relación de Euler, que es que si es un polinomio cuasi homogéneo de peso W1, Wn, y consideramos el campo de Euler asociado, que es esta derivación que aquí aparece, la suma de W sub i x sub i con las parciales con respecto a x sub i, donde los W sub i son los pesos, entonces cuando aplicamos la derivación al polinomio P, se obtiene W por P, donde W es el grado del polinomio homogéneo asociado. Y bueno, en particular, de esta relación, pasando la W dividiendo, se ve que un polinomio cuasi homogéneo siempre pertenece al ideal generado por sus derivadas parciales.
y además esta propiedad no depende de las coordenadas elegidas. Si se verifica para un sistema de coordenadas, se verifica para cualquiera. Vamos a verlo otra vez con el ejemplo anterior. Consideramos el campo de Euler asociado. Recordemos que la X tenía peso 3, la Y peso 2 y la Z peso 1. Y entonces, bueno, pues se puede ver fácilmente, es una cuenta, que cuando aplicamos esta derivación al polinomio P, pues se obtiene 9 veces P, donde 9 habíamos visto que era el grado del polinomio homogéneo asociado. Y entonces, pues despejando P, se puede ver que se puede expresar de esta forma. Entonces, efectivamente, pertenece al ideal generado por las derivadas parciales. Y entonces nos preguntamos si será cierto el recíproco. Es decir, si yo tengo una función holomorfa, que bueno, no tiene por qué ser un polinomio, pero puedo encontrar un cambio de variables local de manera que f sea un polinomio cuasi homogéneo en estas nuevas variables. Pues eso es lo que se preguntaba Saito en el año 71 y la respuesta es afirmativa, pero siempre que f tenga una singularidad aislada en el origen. O sea, si se da esta condición, entonces la respuesta es que sí. Y esto es justamente lo que dice el teorema. Bueno, pues para demostrarlo, bueno, vamos a necesitar también un último concepto, que es el de serie débilmente cuasi homogénea, que el concepto es exactamente el mismo, solo que ahora los pesos alfa 0, alfa 1, alfa n pueden ser complejos. Y entonces, bueno, pues y en vez de hablar de series convergentes, hablamos de series formales, o sea, que no tienen por qué converger. Y entonces vamos a decir que una serie es débilmente cuasi homogénea de tipo alfa 0, alfa 1, alfa n, cuando para todo monomio que aparezca en la serie, pues se tenga la misma relación de antes. Este alfa 0 haría las veces del W de antes. Y estos alfa sub i, pues serían los W sub i. Y lo que sí sabemos, y lo demostró Saito en su artículo del 71, es que toda serie débilmente cuasi homogénea se puede llevar a través de un cambio de coordenadas a un polinomio cuasi homogéneo. Entonces, si encontramos que nuestra f se puede llevar a una serie débilmente cuasi homogénea, habremos terminado. Vale. Pues para ello vamos a usar el teorema de Gerard-Level, que es de 5 años más tarde, del 76, y vamos a ver cómo se puede aplicar. Para ello tenemos que introducir una nueva categoría de espacios vectoriales, que entonces, bueno, vamos a considerar K un cuerpo conmutativo algebraicamente cerrado, que podemos pensar que es C, porque de hecho lo vamos a aplicar a C. Y entonces, si tenemos un K espacio vectorial V, vamos a definir una filtración decreciente de V como una sucesión de subespacios vectoriales, de manera que el F0 sea el propio V y cada F y V contenga el siguiente. Y además vamos a pedirle que todos los espacios vectoriales cocientes de V por los F y V sean de dimensión finita. Bueno, pues cuando se tiene esta estructura, V se puede dotar de una estructura de espacio vectorial topológico. Un espacio vectorial topológico es simplemente un espacio vectorial con una topología, de manera que esa topología hace continuas las operaciones del espacio vectorial. Bueno, pues lo que se hace para darle esta topología es tomar como base de entornos del origen justamente los F y V, y por traslación se extienden a los entornos de cualquier otro punto. Bueno, pues diremos que V va a ser un K-espacio vectorial filtrado y completo cuando tenga una filtración de este tipo, que además verifique que la intersección de todos los F y V sea el espacio trivial y que V sea completo para esta topología. Vale. Entonces, ¿cuál va a ser la categoría V? Pues la categoría V va a ser aquella que tenga por objeto los K-espacios vectoriales filtrados y completos, y por morfismo, un morfismo T de VW, que sea, pues bueno, un homomorfismo de espacios vectoriales, una aplicación K-lineal, pero que respete las filtraciones. Es decir, que el correspondiente F y V me lo lleve en el F y W. Pues lo que vamos a hacer, lo que hace Gerard y Level en su artículo, es dar lo que sería el análogo al teorema de descomposición de Jordan, que se da en dimensión finita, pero para espacios de esta categoría que en principio pueden ser de dimensión infinita. Bueno, el teorema de descomposición de Jordan es el que se ve en álgebras lineales en primero. Vale. Entonces necesitamos los conceptos de semisimplicidad y nilpotencia topológica. Entonces vamos a considerar un endomorfismo de esta categoría y vamos a decir que T es semisimple cuando para cada subespacio vectorial cerrado H de V, que sea estable por T, es decir, que T mande H en H, exista otro subespacio vectorial K, que también sea estable por T y cerrado, de manera que V sea la suma directa de los dos. Y por otro lado, vamos a definir la nilpotencia topológica cuando para todo X perteneciente a V,
la sucesión de las iteradas, o sea, de aplicar t sucesivamente n veces, converja a 0. Que esto en la topología que hemos definido equivale a que para todo i natural exista un cierto n sub 0, de manera que t a la n de x pertenezca al correspondiente espacio f y v para n mayor o igual que n sub 0. Vale, hay que decir que el concepto de semisimple, aunque pueda parecer un poco raro tal y como está aquí escrito, se corresponde con el concepto más conocido de diagonalizable en dimensión finita. Y la nilpotencia topológica, pues en espacios vectoriales de dimensión finita, es la nilpotencia seca, o sea que una potencia del endomorfismo es el endomorfismo nulo. Bueno, pues el teorema de descomposición de Jordan en esta categoría nos dice que si tenemos un endomorfismo en la categoría V, van a existir dos únicos endomorfismos, ST y NT, de manera que ST sea semisimple, NT sea topológicamente nilpotente, T sea la suma de ambos y además conmuten. Esto significa que el conmutador es a 0, o sea que conmuten. Este teorema, cuando lo aplicamos a un espacio vectorial de dimensión finita, no es otro que el teorema de descomposición de Jordan clásico. Bien, pues lo que vamos a hacer es aplicar este teorema a las k-derivaciones. Entonces, bueno, recuerda aquí lo que es una derivación. Nosotros tenemos el anillo de serie, lo vamos a hacer en el anillo de series formales. Pues una derivación es una aplicación k-lineal que verifica lo que se llama la regla de Leibniz, que es, bueno, la famosa regla del producto de la derivada del producto, ¿no? De toda la vida. Pues se tiene que cualquier derivación se puede escribir de la forma suma de a sub i con las parciales con respecto a x sub i, donde los a sub i pues, son justamente la derivación delta aplicada a x sub i. Bueno, pues vamos a decir que una derivación es singular cuando todos los coeficientes de la derivación se anulen en el origen. Si consideramos el ideal maximal de A, M, generado por x1, xn, y tomamos el correspondiente f sub i de A como la potencia yésima de este ideal, entonces vamos a poder dotar a A de una estructura de espacio vectorial filtrado completo, como habíamos visto antes, un elemento de la categoría V. Entonces, si delta es una derivación de A que sea singular, entonces se puede ver que delta respeta la filtración y por tanto podemos aplicar el teorema de descomposición de Jordan en esta categoría. Bueno, pues aquí viene el teorema de Gerard-Level, que nos dice que si tenemos el anillo de series formales y delta una derivación singular, si S delta y N delta son sus respectivas componentes semisimples y topológicamente nilpotentes, de acuerdo a la descomposición que hemos visto anteriormente, entonces S delta y N delta también son derivaciones y además existe un sistema regular de parámetros que podemos entender como unas nuevas coordenadas I1 y N, de manera que respecto de esas nuevas coordenadas, S delta tenga esta forma de aquí, que si nos fijamos ya tiene la forma de un campo de Euler, solo que aparentemente, bueno, en principio estos alfa sub i son complejos, pero eso lo arreglaremos después. Y bueno, también da una descripción de quién sería N delta y de cómo actúa S delta sobre los G sub i. Pero eso realmente no nos va a importar, lo que nos va a importar es justamente esto de aquí. Vale. Bueno, pues ya por último vamos a ver cómo se demuestra el teorema de caracterización de Saito. Os recuerdo lo que decía el teorema. Si tenemos una función holomorfa o lo que en un entorno del origen, o lo que es lo mismo, que pertenezca al anillo de series convergentes en n variables y que tenga una singularidad aislada, entonces, y también le pedimos que f pertenezca al ideal generado por las derivadas parciales, es decir, que existan G1, Gn, de manera que se pueda escribir esta relación de aquí, entonces vamos a poder encontrar un sistema de coordenadas locales respecto del cual f se convierta en un polinomio cuasi homogéneo. Vamos a ver la idea de la demostración porque ya tenemos todos los ingredientes. Primero consideramos la derivación delta, que consiste en coger esta relación de aquí, salvo la f, ¿vale? Y si le quitamos la f, pues esto de aquí es una derivación. A esta derivación la llamamos delta. Por ser el origen una singularidad aislada, se cumple que G sub i de 0, o sea, todos los G sub i se anulan en el origen y por tanto delta es singular. Y entonces podemos aplicar el teorema de Gerard-Level. Y además, bueno, delta de f igual a f por propia hipótesis, ¿vale? Porque esto es delta, pues delta de f es igual a f. Vale, pues ahora entonces podemos aplicar el teorema de Gerard-Level y existen unas nuevas coordenadas I1 y N,
de manera que la componente semisimple S delta se escribe respecto de estas nuevas coordenadas de esta manera, donde habíamos dicho que esto ya nos recuerda a un campo de Euler. Bueno, pues ya prácticamente tenemos el resultado, porque del hecho de que delta de f sea f, y por las definiciones de semisimplicidad y nilpotencia topológica, se puede ver que la componente semisimple también verifica eso. O sea, que la componente semisimple aplicada a f también es f. Y entonces tenemos esta relación de aquí. Bueno, pues esto es un ejercicio muy fácil ver que si se tiene esta relación, entonces f es una serie débilmente cuasi homogénea de tipo 1, alfa 1, alfa n. El 1 viene porque sería el coeficiente que acompaña esto, pero en este caso, pues es 1. Entonces, como f es débilmente cuasi homogénea, sabemos, porque lo habíamos visto anteriormente, que existe un cambio de coordenadas formal que lleva a f en un polinomio cuasi homogéneo. Y este cambio de coordenadas formal z gorro, pues sería solución de p de z gorro igual a f. Y ya lo que nos queda es que nosotros no queremos cambios de coordenadas formales, queremos cambios de coordenadas convergentes. Entonces, tenemos que usar una última herramienta, que es el teorema de aproximación de Artin, que lo pongo en negrita porque es un teorema, no es una tontería. Y entonces nos asegura que si existe una solución formal de este sistema, de esta ecuación, entonces también existe una solución convergente. Y entonces esta z sería el cambio de coordenadas que estamos buscando y que nos lleva f en un polinomio cuasi homogéneo. Y pues ya está, ya habríamos terminado. Y eso es todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Abraham. Si tenéis alguna preguntilla para él. Si no, tenemos por aquí también a Luis. No sé si se me presta un momentito el micro. Que como tenemos por aquí también a Luis Narváez, que ha sido el tutor de Abraham, pues Luis, yo no sé si quieres comentarle algo un poco sobre la charla o sobre ampliar alguna cosilla un poco más, o comentarle a él también, darle un poquito de feedback de la charla, de qué te ha parecido, de si tenía que haber hecho más hincapié en alguna cosa u otra. A ver. Está hablando Luis. Espérate un segundillo, Luis, que no te estamos escuchando. ¿Por qué? Porque tengo que cambiar el audio otra vez. Es que vale, pues... Ahora probablemente tú ya nos dejes de escucharme a mí, pero nosotros te vamos a escuchar a ti. Yo te escucho. ¿Me escucháis? Dile que sí, que es que ya no nos va a escuchar a nosotros. Vale, de acuerdo. Bueno, pues yo no tenía pensado intervenir, la verdad, pero ya que me has dado la oportunidad, sí lo hago solamente para una cosa que la verdad es que no le tengo que añadir a la exposición de Abraham, no le tengo que añadir gran cosa, porque creo que en el tiempo que tenía ha hecho todo lo que podía hacer e incluso creo que lo ha hecho bastante bien. Pero solamente quizás pensando en el auditorio y en las personas que puedan oír esto y que no sean de esta especialidad, claro, nosotros en cada sitio culturalmente tenemos nuestra jerga. Nosotros hablamos de las derivaciones, que es un concepto que se puede expresar de forma puramente algebraica, pero es importante decir que una derivación en el anillo de series convergentes es sencillamente un campo de vectores. Es un campo de vectores. Eso es un campo de vectores definido en un entorno del origen. Bueno, si es convergente, claro. Si es formal, pues en principio no tendría. Y por tanto, lo que él ha estado hablando de que una derivación sea singular es que el campo de vectores sea singular, que es donde tiene interés los campos de vectores. Porque si un campo de vectores no tiene una singularidad, entonces las curvas integrales son cosas que se comprenden perfectamente. Ahora, cuando hay singularidades, pues es un problema importante. De hecho, esto conecta con los sistemas dinámicos. Los sistemas dinámicos, bueno, hablemos de dimensión finita. En dimensión finita, el problema de los sistemas dinámicos en gran parte es el problema de las singularidades de los campos de vectores. O sea que realmente en lo que él ha contado, no tenía tiempo, evidentemente, de entrar ni siquiera en mencionar esto entronca completamente con los problemas de las singularidades de los sistemas dinámicos y lo que ocurre con las integrales primeras y con
y con las curvas integrales. O sea que es un lugar de matemáticas en donde confluyen muchas cosas y, claro, evidentemente nosotros aportamos nuestro punto de vista, que es un punto de vista que tiene gran parte algebraica, pero que evidentemente tiene aplicaciones e interacción con toda la teoría de sistemas dinámicos. Nada más, es lo único que se me ocurre añadir. Vale, pues muchas gracias, Luis.